Buenas noches, ¿sí me escuchan? Judith, Marco. Sí se escucha. Ok, ¿sí ven la presentación que está disponible? ¿Sí la pueden ver? Sí. Ok, entonces hoy vamos a ver dos temas. Eh, la primera, donde está la flechota grande, es la ley de Ohm, intensidad. La I es intensidad, la V es voltaje y la R resistencia. Y la ley de Watts nos va a decir cómo calcular la potencia eléctrica. Hay tres fórmulas. Dependiendo de la fórmula que nos dé o dependiendo de los datos que nos dé, es la fórmula que nosotros vamos a utilizar. Estas dos leyes, la ley de Ohm y la ley de Watts, lo vamos a usar casi en todas las actividades que van a encontrar. Siempre les van a pedir calcular potencia y les van a pedir calcular resistencia, les van a pedir calcular voltaje o intensidad de corriente. Entonces, si el día de hoy se aprenden bien las fórmulas, que es lo que vamos a ir haciendo, eh, se van a dar cuenta que el módulo lo van a sentir más sencillo, porque les dije, la ley de Watts, la ley de Ohm, la ley de Coulomb que vimos el miércoles, esa lo vamos a ver en cuatro actividades integradoras del módulo. Entonces, igual, si logran aprenderse la ley de Coulomb, pues prácticamente estamos hablando de la mitad de las fórmulas que vamos a estar utilizando. Entonces, vamos a dar inicio. Cuando nosotros hablamos de la ley de Ohm, estamos hablando de un circuito eléctrico, ¿sí? Un circuito eléctrico como un conjunto de elementos conectados entre sí por medio de conductores que permiten el paso de corriente. Si nosotros empezamos a ver la ley de Ohm, dice que permite el paso de corriente. Todos los aparatos que nosotros tenemos en el hogar que nos hacen la vida más sencilla, por ejemplo, un horno de microondas, la estufa, la licuadora, la sandwichera, el refrigerador, la televisión, la tablet, la computadora, el celular, pues todos tienen circuitos eléctricos. Entonces, eh, todos tienen voltaje, todos tienen intensidad de corriente. Por lo tanto, la ley de Ohm es la que más utilizamos nosotros en nuestra vida real. Esto es por lo que les digo, porque siempre nos preguntan, ¿en dónde aplicamos estas leyes en nuestras vidas? La ley de Ohm tiene muchas aplicaciones. Como les decía ahorita, una plancha, la licuadora, el horno, la plancha para el cabello, la plancha para la ropa, el refrigerador. Todo tiene voltaje, todo tiene potencia. Entonces, es algo que nosotros utilizamos. El foco también. Entonces, la ley de Ohm está presente en muchas cosas de nuestra vida cotidiana. Aquí, como dice, va todo lo que tenga un circuito eléctrico. La ley de Watts. La ley de Watts maneja también potencia, maneja también voltaje y maneja también intensidad de corriente, ¿sí? No solamente la ley de Ohm. La diferencia de la ley de Ohm es que de repente la ley de Ohm no maneja potencia, ¿sí? Maneja resistencia, maneja voltaje y maneja intensidad de corriente. La ley de Watts es la que tiene mayor alcance. La ley de Watts podemos calcular muchas cosas, pero como les decía ahorita, va dependiendo mucho de lo que nos van a pedir a nosotros en la actividad. Ustedes van a ir haciendo lo que nos va pidiendo. Entonces, lo que nos va pidiendo es lo que vamos a hacer. Estas son las tres fórmulas de la ley de Watts. La P, como lo veíamos la semana pasada, la clave es aprendernos las unidades de medida. Por ejemplo, la potencia. La P, que es potencia, la unidad de medida son los watts. El voltaje, que es la V, su unidad de medida son los volts o voltios. La I, que es la intensidad de corriente, por lo regular siempre dicen corriente, no dicen intensidad. De vez en cuando en algunos libros o en algunos problemas sí va a venir la parte de intensidad, pero de ahí siempre lo manejan como corriente, que es la letra I, y la unidad de medida son los amperes. Y la resistencia que es su unidad de medida son los ohms o los ohmios, que la resistencia es parte de la ley de Ohm. ¿Sí? Todos, el voltaje, la intensidad y la resistencia también son parte de la ley de Ohm. Entonces, de repente les decía, hay algunos problemas que te va a decir, resuélvelo por la ley de Watts,
Otros problemas te va a decir, resuélvelo por la ley de Ohm. Entonces, dependiendo de lo que nos pida, es la fórmula que vamos a utilizar. Este es el primer problema, ¿sí? Este es el primer problema que vamos a ver. Yo les voy a explicar cómo hacerlo para que ustedes se den cuenta. Yo siempre les dije la semana pasada, el miércoles, que nosotros tenemos que tener datos. Esto es lo primero que tenemos que hacer. Cuando nosotros tenemos los datos, identificamos qué es lo que nos falta, es más fácil resolver un problema, ¿sí? Es mucho más fácil. Entonces, vamos a empezar. Vamos a ir leyendo el problema. Bueno, aquí podemos tener potencia, ¿sí? Podemos poner potencia, podemos tener la V, que es voltaje, podemos tener la I, que es intensidad de corriente, y podemos tener la R, que es la resistencia. Son los 4 valores. Ustedes me van a decir, ¿de dónde sacaste esos 4 valores? Pues prácticamente lo estoy sacando de la fórmula. Voy a sacar una flechita. ¿Sí? Aquí en la fórmula, si se dan cuenta, tengo potencia, tengo voltaje y tengo I. Por eso aquí puse potencia, voltaje y I. Aquí tengo potencia y me falta resistencia, por eso aquí puse resistencia. Y ya incluí todas las letras del problema. Ahora sí, empiezo a leer el problema. Dice, determinar la potencia. ¿Qué me dice que la potencia no la conozco? Es lo que voy a buscar. Si el voltaje es de 120. Cuando me habla de voltaje, ya me dice, si el voltaje es de 120, perdón, aquí dice, espérame. Si el voltaje es de 120, entonces eso lo voy a poner en voltaje, 120, y le tengo que poner la unidad de medida, volts, con una resistencia de 20 ohms, 20 ohms. Yo desconozco la potencia. Del lado derecho tengo 3 fórmulas, ¿sí? Tengo la primera que es en amarillo, tengo la segunda que es en verde y tengo la tercera que es en celeste. Yo voy a buscar la potencia, conozco el voltaje y conozco la resistencia. Pregunta, ¿cuál de las 3 fórmulas puedo utilizar para encontrar la potencia? ¿Cuál de las 3 fórmulas? Ceci, ¿ya funciona tu micrófono? Ya sé profesor, no. Otra vez, Marco, no te escuché. Ya sé Es correcto, es correcto. Muy bien, Marco. Sí, por eso es importante esa tablita que les estoy mostrando de datos. Es muy importante porque ya teniendo los datos, yo ya sé qué fórmula voy a utilizar. Entonces yo ya sé que voy a utilizar la celeste. ¿Por qué? Porque tengo voltaje y tengo resistencia. Y ahora sí, el voltaje me dice que son 120, ¿sí? 120, hay que ponerle la unidad de medida, 120 volts, y está elevado al cuadrado. Esto también es algo que siempre tenemos que cuidar mucho. Si la fórmula nos dice que está elevado al cuadrado, hay que elevarlo al cuadrado. Y luego dice que lo multiplique por resistencia, que son 20 ohms, ¿sí? Ahora sí, en la calculadora multipliquen, primero eleven 120 al cuadrado. Pónganle en la calculadora 120 al cuadrado y lo que les dé, multiplíquenlo por 20, ¿sí? 120 al cuadrado y lo que les dé, multiplíquenlo por 20 y vamos a encontrar la potencia. ¿Cuánto les da? A mí me dio 4800 en la potencia. Pregunta, ¿elevaste 120 al cuadrado, Judy? Sí. Ok. ¿A los demás cuánto les da? Es que a mí me da esto, miren. 200, perdón. 288,000.
Y acuérdense que la potencia, la unidad de medida son los watts. Otra vez, me voy a ir a todos, revísalo Judith, si no para irme a la calculadora de Google y hacerlo. Marcos, ¿cuánto te da a ti? Me dio lo mismo que usted, profesor. Ok, muy bien, Marco. Judith, ¿ya lo checaste? Sí, ya chequé que Ok, entonces estamos todos de acuerdo que da 288,000 watts. sí. Ok, Sí. creo que Cecilia todavía ha de tener problemillas. Ah, muy bien, Cecilia, ya vi que levantaste la mano. Vamos a continuar con otro problema. El día de hoy vamos a hacer puros problemas. Yo siempre he dicho que la mejor manera de aprender matemáticas es haciendo los problemas. De esta manera va a ser mucho más fácil. Cuando ustedes agarren el proyecto, la actividad integradora, se van a dar cuenta. Me voy a llevar esta tablita. ¿Por qué? Porque siempre lo que les dije ahorita son los datos. ¿Cuáles son los datos que yo tengo? Sí, voy a borrar todo porque no sé qué datos voy a tener y dependiendo de eso va a ser la fórmula que yo voy a agarrar. ¿Sí? Otra vez, dice, determinar la potencia. Ahí me está diciendo que la potencia no la conozco. De un aparato, si la resistencia es de 30 ohms. Aquí está, resistencia. Me está hablando de resistencia, entonces lo pongo en la letra R, 30 ohms. Y la intensidad de corriente es de 4 amperes. Aquí me está diciendo que la intensidad de corriente, que es la letra I, es 4 amperes. ¿Sí? Entonces, yo tengo potencia, tengo intensidad de corriente y tengo resistencia. ¿Cuál fórmula voy a utilizar? ¿La amarilla, la verde o la celeste? La verde. A ver, profe. Es, es correcto, la verde. ¿Sí? Por eso les digo, ustedes teniendo los datos y teniendo todas las fórmulas, van a ser capaces de encontrar cualquier valor que les esté pidiendo. Yo por eso siempre les digo, pongan datos. Cuando tengo datos, yo ya sé que conozco resistencia, son 30 ohms, y la intensidad de corriente está elevado al cuadrado. Siempre revisen si está elevado al cuadrado, respeten ese cuadrado, porque si no les va a salir mal el problema, y la resistencia es 4 amperes. Le voy a poner amper para que. Ok, hagan esa multiplicación. Ahorita la voy a hacer yo también. Acuérdense, hay un 4, el 4 hay que elevarlo al cuadrado. ¿Sí? Ahí me da 480. ¿Cuánto les da a ustedes? Igual 480. Ok, ¿cuál es la unidad de medida de la potencia? Watts. Es correcto, watts. ¿Sí? Eso sí, sí apréndansela. La potencia es watts, voltaje son los volts, la I, que es la intensidad de corriente, es ampere, y la resistencia es en ohms. ¿Sí? Si nosotros nos aprendemos prácticamente se están aprendiendo dos leyes, la ley de Ohm y la ley de Watts. ¿Sí? Nos los estamos aprendiendo prácticamente. Siempre apréndanse la unidad de medida. Por ejemplo, me preguntaban lo que les decía el miércoles. Cuando yo voy a encontrar la fuerza o la energía potencial, las cargas Q1 y Q2 siempre va a ser Coulomb. Siempre, 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 siempre va a ser Coulomb. A menos que haya una fórmula que me diga lo contrario, pero siempre va a ser Coulomb. Lo mismo va a pasar con la ley de Watts, con la ley de Ohm. La potencia siempre va a ser Watts. De repente la potencia, algunos libros o aquí en prepa en línea, le van a decir vatios o kilovatios.
Pero eso lo vamos a ver más adelante, pero los watts y los vatios son los mismos. Kilowatts y kilovatios, eso lo vamos a ver más adelante en otra actividad integradora. Ahorita no me preocupa eso. Ahorita me preocupa que se sepan las herramientas para poder entender la actividad. Ok, vámonos con otro problema. Me voy a llevar aquí ¿sí? Aquí está. Voy a borrar otra vez los datos. Voy a borrar datos. Y voy a borrar datos. Ok. Déjenles digo algo. Intenten resolverlo ustedes solitos. Quiero ver si lo logran comprender. El que encuentre el resultado me dice, ¿sí? Ustedes solitos. Si no lo pueden resolver, no pasa nada. Al contrario, ahí me doy cuenta si todavía tienen área de oportunidad. Sustituyan, primero hagan la tablita de datos y luego encuentran el valor que nos está pidiendo. El primero que termine me dice. El resultado sería 250. Ok, Judith, ahorita lo confirmamos. ¿Alguien más le dio el mismo resultado que Judith? Pregunta Judith. A mí me dio lo mismo, profe. Ok, nada más acuérdense que 250, ¿qué? ¿Qué unidad de medida? Watts. Watts. Acuérdate, Marco, que la potencia es watts. Ok. Sí. La potencia es watts. Ok, ahí va. Lo voy a resolver. Espérame. Ahí voy. Determinar la potencia de un aparato. Me dice que la potencia no la conozco. Es la que voy a buscar. Si el voltaje es de 50 volts, entonces lo pongo aquí en voltaje, son 50 volts. Y la intensidad de corriente es de 5 amperes, ¿sí? 5 amperes. Y si se dan cuenta, la fórmula que voy a utilizar, pues es la amarilla. ¿Por qué? Porque conozco voltaje y conozco intensidad de corriente. Ahí va. Déjenme algo más grande y luego ya nada más sustituyo. 50 volts. Acuérdense que le pueden poner nada más la letra volts y 5 amperes. 5 amperes. La potencia es igual a 250 watts. ¿Sí? La potencia es watts. Ok, dudas de cómo calcular la potencia dependiendo del dato que me esté dando. No, profesor, eso quedó muy claro. Ok, acuérdense No que hay acuérdense que la potencia es de la ley de Watts. ¿Sí? Potencia es ley de Watts. Ok, vamos con otro problema. Aquí me pide, dice, determinar la intensidad de corriente de un aparato si el voltaje es de 50 volts y la potencia es de 500 watts. Dense cuenta, esto sí lo voy a resolver yo porque aquí necesito explicarles algo. Cuando nosotros tenemos la fórmula y a veces hay un dato que no conozco, pero yo puedo despejar, ¿sí? Dice, determinar la intensidad de corriente. Voy a borrar todo eso. Ahí mismo me dice que voy a determinar la intensidad de corriente. ¿Qué significa? Que la intensidad de corriente no la conozco. De un aparato, si el voltaje es de 50 volts, ¿sí? 50 volts. Y luego me dice que la potencia es de 500 watts. 500 watts. Dense cuenta, yo conozco potencia, conozco voltaje y quiero encontrarla ahí. Si dense cuenta que la primera fórmula tiene potencia, tiene voltaje y tiene I. Entonces, de aquí voy a despejar, ¿sí? Aquí es algo que tenemos que entender, es que, por ejemplo, el voltaje está multiplicando, el voltaje multiplica con la I. Y hay una ley de las matemáticas que nos dice que lo que está multiplicando, ¿cómo lo voy a pasar del otro lado? Dividiendo. dividiendo.
Es correcto, Marco, es correcto. Judith, es correcto la afirmación. Todo lo que está multiplicando pasa del otro lado, dividiendo. Entonces, yo aquí tengo, lo voy a poner así. Entonces, la potencia aquí la tengo y el voltaje, como está multiplicando, pasa dividiendo. Y la I, pues, queda solita de este lado, ¿sí? Aquí, algo que tenemos que entender, por ejemplo, es que la I, si yo la tengo de este lado, ¿sí? O la I, nosotros estamos acostumbrados que la incógnita siempre va de este lado. O sea, por ejemplo, esas dos fórmulas es exactamente lo mismo. Si la I queda del lado izquierdo o la I queda del lado derecho, ¿sí? Pero nosotros siempre estamos acostumbrados a que la fórmula sea igual a, espera, te voy a poner amarillo, sea igual a lo que está en amarillo. Intensidad es igual a potencia entre voltaje. Aquí yo ya puedo encontrar la intensidad de corriente. Potencia es 500 watts y el voltaje son 50. Son 50 volts. Dividan 500 entre 50, ¿cuánto les va a dar? 10 10 ¿qué? amperes. Es correcto. 10 amperes. Dudas de cómo encontrar la intensidad de corriente. Cuando yo conozco la fórmula, pero cuando yo conozco una fórmula, pero yo tengo que despejar, esa es la manera que lo tienen que hacer. Hay una ley de las matemáticas que me dice que lo que está sumando pasa restando. Lo que está restando pasa sumando. Lo que está multiplicando pasa dividiendo. Y lo que está dividiendo pasa multiplicando. Esa es una ley de las matemáticas básicas que siempre vamos a utilizar cada vez que nosotros queramos despejar. ¿Sí? Ok, hasta aquí ya terminamos de ver la ley de Watt. Marco, Cecilia, Judith, dudas. ¿No hay dudas? Yo, de lo... ninguna duda, No profe. hay dudas. Ok, muy bien. Buenas noches, Karina. En la parte de arriba, Karina, en la parte de arriba hay un microfonito. Ahí le puedes activar y ya puedes hablar o lo puedes cerrar para que no se escuche el ruido. Sí, pero en el lado derecho, hasta en la esquinita, ahí está un microfonito. Cuando quieras participar, pues abres el micrófono y ya participas. Ok, vámonos aquí. Dense cuenta, por ejemplo, ahorita aquí yo encontré la intensidad de corriente y la intensidad de corriente son 10 amperes. Esto, la intensidad de corriente me sirve a mí para saber qué calibre de cable necesito comprar. Por ejemplo, si me dio 10 amperes, dense cuenta, aquí me dice que el calibre 12 aguanta hasta 20 amperes. El calibre 10 aguanta hasta 30 amperes. El calibre 8 aguanta hasta 40 amperes. A nosotros nos dio que la intensidad de corriente es 10 amperes. Este me lo voy a traer aquí. Ese fue lo que me dio a mí. ¿Sí? Yo calculé intensidad de corriente y me da 10 amperes. Ok. ¿Qué calibre de cable me conviene a mí comprar sabiendo que mi intensidad de corriente es de 10 amperes? Si yo les digo, es que quiero comprar el calibre 1 que me aguanta 100
¿Ya me escuchan? Ya. Ya, mil disculpas. Ahorita yo vivo en el norte del país, aquí en Monterrey, y el calor está muy intenso que de repente se nos va la luz. Entonces ahorita hubo un apagón y se nos fue la luz, pero lo bueno que ya vino. Voy a compartir otra vez la pantalla. Ok, les decía que lo que nosotros calculamos ahorita, la intensidad de corriente fueron 10 amperes. Dense cuenta, por ejemplo, si yo compro un calibre 3 que me aguanta 100 amperes, no me conviene. ¿Por qué no me conviene? Porque es mucho gasto, ¿sí? Entre más calibre, el costo del cable es mucho más caro. Imagínense, si nada más voy a consumir 10 amperes, pues no necesito comprar cables que me aguanten 100 amperes. ¿Qué calibre me recomendarían ustedes comprar si mi intensidad de corriente es de 10 amperes? El calibre 12. Muy bien, Marco, exactamente. Sí, así ustedes, por ejemplo, si nos piden qué calibre vamos a elegir, dependiendo de la intensidad de corriente, ustedes vean la tablita que les proporciona la actividad y en base a eso ustedes van a escoger cuál calibre recomendarían. Yo aquí les sugiero porque de repente, por ejemplo, que le pongan, yo recomiendo el calibre 12 porque aguanta hasta 20 amperes y a mí me dio 10. O sea, de perdido, pónganle algo. O si me lo sombrean ahí en la tablita que nos proporciona la actividad, también es correcto. Nada más asegúrense que sí hagan todo el procedimiento completo y la respuesta, pues, como les decía ahorita, por ejemplo, si aquí me hubiera dado 21 amperes, ¿qué calibre tengo que comprar? ¿Qué calibre de cable me recomiendan comprar cuando mi intensidad de corriente es de 21 amperes? Calibre 10. Sí. Es correcto, el calibre 10. Muy bien, Marcos. ¿Por qué el calibre 10? Yo no puedo comprar el calibre 12 porque el calibre 12 me aguanta hasta 20 amperes, pero yo tengo 21. Y sí va a estar sobrado, pero si yo le pongo 20, lo que va a pasar es que el cable se nos va a quemar. Eso es lo que sucede. Si nuestra intensidad de corriente es más que el calibre, se nos va a dañar. ¿Sí? Entonces, siempre dependiendo de la intensidad de corriente, es el calibre que ustedes van a elegir. Judith, Cecilia, Karina, Marco, ¿dudas de cómo elegir? No hay dudas. Yo aquí tengo una duda, profe. Entonces, Dime, Marco. en ese apartado lo que tenemos que hacer es explicar por qué escogimos ese calibre. ¿Es correcto, Marco? Muy La bien, inte- entonces, Primero tienen que encontrar la intensidad de corriente, así como lo hicimos ahorita. sí, Ya encontrando la intensidad de corriente, ustedes, si la intensidad de corriente les dice que es de 30 amperes, pues voy a recomendar un calibre 10. Como la intensidad de corriente me dice que es de 28 amperes o de 30 amperes, yo recomiendo el calibre 10. ¿Sí? Y ya, muy bien, profe, sí. ¿sí? Ok, muy bien. Vamos a seguir avanzando. Vamos a empezar eh, con la ley de Ohm. ¿Sí? Aquí la ventaja que ahorita, como ya vimos la ley de Watts es muy parecida a la ley de Ohm. La ventaja que aquí, la ley de Watts tiene potencia, tiene intensidad de corriente, tiene voltaje y tiene resistencia. Si se dan cuenta, por ejemplo, déjenme traigo esta flechita. Dense cuenta de algo. Tengo voltaje, ya vi, la V es voltios, la I es intensidad de corriente y la R es resistencia. Entonces, yo ya sé, yo ya conozco esas tres letras, ya lo acabamos de ver con la ley de Watts. Aquí la única diferencia es que la ley de Watts tiene otra letra más que es la P, que es la potencia, que no lo maneja la ley de Ohm, por eso la ley de Ohm es mucho más fácil de entender y comprender que la ley de Watts, por una sola letra, ¿sí? Dense cuenta, este es algo que también quiero ver, porque de repente, por ejemplo, ahí les va a pedir
Me voy tantito al proyecto integrado. Es que no les quiero dar así la respuesta como tal, ¿va? Pero Disculpe, no sé si está presentando algo, pero no lo logro ver. estaba presentando el recurso, pero ahorita me voy a ir tantito a la actividad integradora. Ahorita lo proyecto, espérame. Ahí voy. Ok, ahí va. Esta es la actividad integradora que van a hacer ustedes. Aquí viene calibre 6, el 8, el 10, el 12, el 14, el 16, el 18. Aquí dependiendo de la intensidad o de la letra I, aquí tienen que calcular intensidad de corriente y si les da, por ejemplo, 10 amperes, pues ¿qué calibre van a comprar ustedes? Calibre 16. Si les da 12 amperes, pues si se dan cuenta, el calibre 16 nada más resiste hasta 10 amperes. Si yo tengo 12 amperes, pues ¿qué calibre voy a utilizar? Pues el 14, porque el 14 llega hasta el 15 y así nos vamos. Si tengo si tengo 17 amperes de consumo, pues yo tengo que comprar un calibre 12. ¿Por qué? Porque ese me aguanta hasta 20 amperes. Bueno, pero eso no se los quería decir. Dense cuenta, aquí dice, porque aquí es donde se equivocan, en el 1.1. ¿Cuál es la potencia total de todos los aparatos funcionando al mismo tiempo? Cuando nos dice así, ¿cuál es la potencia que tengo que hacer? Pues aquí viene. Aquí viene todo. Es, 2 focos LED de 12 watts, una plancha de 1200 watts, un televisor de 180 watts y un ventilador de 80 watts. ¿Sí? Estas son, cuando nosotros hablamos de watts, si nosotros decimos watts, ¿qué letra es de la ley de watts? Es que potencia. Es potencia, es la P. Acuérdense que la potencia es watts. Y lo que me está dando el proyecto, aquí me está dando todos los watts. 12 watts, una plancha de 1200 watts, un televisor de 180 watts y un ventilador de 80 watts. ¿Sí? Y aquí me dice, ¿cuál es la potencia total de todos los aparatos? ¿Qué tengo que hacer? Sumarlo. Y aquí dice, ¿cuál es la corriente total que debe utilizar? Bueno, entonces ya calculan la letra I y así se van uno por uno. Digo, esta actividad está muy sencilla. Por eso les puse este ejercicio, ¿sí? Aquí no me está pidiendo potencia. Aquí me dice que yo sume la resistencia total. Entonces yo tengo, desde cuenta, si hablo de resistencia, la resistencia, ¿cuál es la unidad de medida de la resistencia? Watts, ohms, ampere o volts. ¿Cuál es la unidad de medida de la resistencia? Ohms. Ohms, ¿sí? Entonces todos los ohms los voy a sumar. ¿Sí? Todos los ohms lo voy a sumar. Entonces, tengo 100 más 3.3 más 4.7. La suma de todos esos, ¿cuánto les da? Me da 108. 108 ohms. Dense cuenta, aquí lo único que quiero es que ustedes entiendan, por ejemplo, ahí va, déjenme, me regreso. ¿Por qué no tomé en cuenta este valor? ¿Por qué no tomé en cuenta ese valor? Esa resistencia. Porque ese es volts. Es correcto, ese es volts. ¿Sí? Entonces, eso no entra, ¿por qué? Porque no me está pidiendo que sume resistencia, que sume ohms con volts. O sumo ohms, o sumo watts, o sumo amperes, o sumo ohms. ¿Sí? Es lo único que quiero que entiendan, porque si no se van a revolver con la redacción que viene ahí. Marco, Cecilia, Karina, Judith, dudas. No hay dudas.
Ok, Ninguna duda, profe, gracias. ok. Encuentren la resistencia total de este circuito. ¿Cuánto les da? Serían 30 ohms. Es correcto, Judith, son 30 ohms. ¿Sí? ¿Por qué son 30 ohms? Porque aquí tengo arriba, déjenme traigo la flechita, es que de repente se me va. Para que vayan viendo. Aquí la flechita me dice que tengo 10. ¿Sí? Entonces aquí le pongo 10. Acuérdense, le voy a poner ohms. Bueno, nada más le voy a poner 10 y al final le pongo ohms. Y luego aquí viene 5. Le pongo 5. Y luego aquí viene 15. Más 15. Entonces 10 más 5 son 15. Más 15. Perdón, me equivoqué. Aquí son más. Aquí serían 30 ohms. Y pasa lo mismo. ¿Por qué no tomé en cuenta este? Porque este es voltaje, no es resistencia. ¿Sí? Dudas de cómo encontrar la resistencia total de un circuito. El proyecto no les va a pedir la resistencia total, les va a pedir, dime Karina, les va a pedir la potencia, les va a pedir los watts. Karina, ¿tienes levantada la mano? ¿Tienes alguna duda? Del lado derecho, Karina, hasta arriba hay un microfonito. Cuando, si le das ahí clip, te abre el micrófono para que puedas comentar si es que tienes una duda. O aquí hay un chat. Ahí en el chat también puedes escribir si tienes alguna duda. Ahorita les voy a poner buenas noches para que vean que ahí también, si no funciona el micrófono, ahí en el chat, ahí les puse buenas noches. Ahí pueden poner alguna duda que ustedes tengan para poder resolverlo. Si no hay dudas, también arribita, ahí está la manita, Karina, ahí le das clic y se desactiva tu manita. Ok, vamos a continuar. La ley de Ohms. La ley de Ohms me dice que es voltaje, la V, y su unidad de medida son los voltios. La R está en celeste. R es la resistencia eléctrica y su símbolo es la letra griega omega. De repente no va a decir ohms, va a decir ese simbolito, y ese simbolito, el omega, nos va a decir que son los ohms. Y después viene la I que lo tengo en verde. La I es la intensidad de una corriente eléctrica que atraviesa un conductor, y la unidad de medida son los amperios o amperes, ¿sí? Esas son las letras que vamos a utilizar. Estas son las tres posibles fórmulas de la ley de Ohms. De ese rato, por ejemplo, nosotros tuvimos que despejar la I de la potencia, ¿sí? Porque me estaba pidiendo que yo calculara la intensidad de corriente usando la ley de Watts. En este caso, yo ya tengo las tres fórmulas que voy a utilizar. Nada más es cuestión, otra vez, de lo que hicimos de ese rato. Dense cuenta. Ahorita se van a dar cuenta que va a ser más sencillo que ustedes resuelvan este problema porque ya resolvimos problemas usando la ley de Watts. Ok, el primero lo voy a resolver yo para que vuelvan a entender. Voy a poner una tablita. Siempre pongan esto. Datos. ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que conozco? Teniendo los datos, ya es más fácil saber qué es lo que voy a conocer. ¿Cuáles son las letras que tengo ahí? Es voltaje, es intensidad de corriente y es la resistencia. Y la ley de Watts, acuérdense que con la ley de Watts, me voy a subir tantito. La ley de Watts teníamos voltaje, intensidad de corriente y resistencia. Aquí la diferencia es que con la ley de Watts tenemos la letra P, que es potencia, ¿sí? Entonces, este es más fácil. Si pudimos hacer el otro, este va a ser más sencillo. Dice
calcula la intensidad de la corriente. Ahí mismo dice, calcula la intensidad de corriente. ¿Qué significa? Que la I yo no la conozco. Que alimenta una lavadora de juguete que tiene una resistencia de 10 ohms. Perdón. 10 ohms. Y funciona con una batería con una diferencia de potencial de 30 volts. ¿Sí? Si se dan cuenta, yo nada más voy acomodando las cosas donde me toca o donde me corresponde. Ok, desconozco la I. ¿Cuál de las tres fórmulas voy a utilizar? ¿La primera, la segunda o la tercera? La tercera. Muy bien, Judith, la tercera. ¿Sí? ¿Dudas los demás, Marco, Cecilia, Karina, de cómo saber cuál es la fórmula que vamos a escoger? Por mi parte, ninguna, profesor, gracias. Ok, en este caso desconocemos la I. Entonces aquí yo tengo que el voltaje es de 30, ¿sí? Y la resistencia es de 10. Dividan 30 entre 10, ¿cuánto les da? Tres. Ok, 3, ¿qué? Amperes. Es correcto. La intensidad de corriente son amperes. Bueno, le voy a poner amperes. ¿Sí? La intensidad de corriente son amperes. El voltaje o la V son volts. La R o resistencia son los ohms. ¿Sí? Es lo mismo que vimos ya arriba, que vimos con la ley de Watts. Entonces, si se dan cuenta, es más fácil. Ahorita quiero ver si ya no tienen dudas. ¿Cómo? El siguiente problema, quiero que lo resuelvan ustedes solitos. ¿Sí? ¿Por qué hago que lo resuelvan ustedes solitos? Porque les he dicho, la mejor manera de aprender es que ustedes lo hagan. Yo siempre he dicho, porque si ustedes me ven que yo lo estoy haciendo, ustedes no aprenden. ¿Por qué? Porque no van a saber qué es lo que están haciendo. Entonces, yo estoy seguro que ahorita son capaces de resolver el siguiente problema. Ahí se van a dar cuenta. Ustedes solitos, sin necesidad de que yo les diga. Encuéntrenme lo que me pide ahí. Lean el problema. Primero pongan datos. Después de datos, escojan la fórmula y encuentren lo que me pide. La primera persona que termine me dice. Serían 40 volts. Ok, muy bien, Judith. Vamos a esperar a que alguien más, a ver si alguien más me da el resultado, si no, ahorita lo resuelvo yo. No sé cuánto da, ahorita lo sacamos. Como les dije, no importa si nos equivocamos, todos cometemos errores, hasta yo me equivoco, entonces aquí la intención es que ustedes aprendan. Si nos equivocamos, no pasa nada, pero sí quiero que ustedes vayan haciendo las operaciones para que vayan perdiendo el miedo y para que ustedes vayan aprendiendo. Sí, me dio 40, profesor. Ok, muy bien, Marco. Ahí pues sabemos que Ceci, levanta la manita para ver si llegaste al mismo resultado. Karina, pues sabemos que creo que ahí tienes problemas con con el sonido. Ok, muy bien, Ceci, ya vi que también te dio lo mismo. Entonces, lo voy a resolver para que lo vayan viendo. Me voy a traer, estos datos no van a cambiar. Para la ley de Ohm siempre van a ser esas tres letras. ¿Cómo esas tres letras? Voltaje va a ser intensidad de corriente y resistencia. Aquí dice calcula el voltaje. En amarillo me está diciendo que calcula el voltaje. ¿Qué significa? Que el volt no lo conozco. Entre dos puntos del circuito de una plancha por el que atraviesa una corriente de 4 amperes. Cuando me habla de intensidad de corriente, cuando me habla de corriente o cuando me dice amperes,
va en la letra I, ¿sí? Y presenta una resistencia de 10 ohms. La resistencia es la letra R. Y su unidad de medida es la primera fórmula, ¿sí? ¿Por qué? Porque desconozco el voltaje. Entonces, lo único que voy a hacer es multiplicar 4 amperes por la resistencia, que son 10 ohms. Y esto me va a dar 40. ¿Dudas? No hay dudas. Ok. Sin dudas, profesor, gracias. Ya lo pudieron hacer solitos. Ustedes ya lo pudieron hacer solitos. Es cuestión de que vayan perdiendo el miedo. Hay mucha gente de repente de aquí del grupo que me dice que no le entiende. Yo les he dicho, yo sé que a veces no pueden entrar. Yo trato de poner la sesión lo más tarde porque yo sé que mucha gente trabaja, llega a las 8, llega a las 8:15, 8:20. Pero ya más tarde ya no puedo porque a veces lo ponía a las 9 y de repente nos tardábamos más y ya veníamos terminando a las 10:15, 10:20. Y pues también yo entiendo que ustedes quieren también descansar. Pero si no, siempre vean las sesiones. Yo siempre he dicho, hay mucha gente que me dice que aunque no entre a la sesión, con ver la sesión, le entiende. Entonces, por eso me gusta ir haciéndolo paso a paso para que todos vean cómo se hace. Para los que no están presentes, yo la liga la pongo ahorita, la voy a poner disponible para que la puedan. El video lo cargo en novedades y lo cargo en la pizarra de sesiones. Y esta presentación la pongo en foro novedades. Ustedes pueden entrar al foro novedades y la pueden descargar. Ahí tienen todas las fórmulas. Ustedes pueden, o al contrario, pueden agarrar una libretita y ahí poner todas las fórmulas que van a utilizar para poder resolver la actividad. Ya teniendo las fórmulas a la mano ya es mucho más fácil. Yo sí les aconsejo que la operación háganla 2 veces. Ahorita porque, por ejemplo, estamos todos y a veces yo me puedo equivocar al meter mis datos a la calculadora. A veces queremos hacer las cosas tan rápido que nos equivocamos. Pero no hay nadie más que nos diga si estamos bien o estamos mal. Entonces, háganlo 2 veces. Si las 2 veces les da, significa que es correcto. Si las 2 veces les da diferente, háganlo una tercera vez, porque algo hicieron mal. ¿Sí? Vámonos con otro problema. Resuelvan ese. Si alguien encuentra el resultado, me dice. ¿Alguien encontró el resultado? Serían 2.2 ohms. 2.2 ohms. Muy bien, Judith. Ahorita lo resolvemos. ¿Alguien más? A mí también me dio eso, profesor, 2.2. Ok, ya vi Marco. Muy bien, Marco. Cecilia, pues ya levantó la manita, que también le dio lo mismo. Ok, ¿cuál es la unidad de medida que les dio? Ok, muy bien, Karina, ya vi que también levantaste la manita. ¿Cuál es la unidad de medida del resultado que acaban de encontrar? Acuérdense, hay que poner unidad de medida, ¿sí? Ahí va, lo voy a resolver. Me dice calcula la resistencia. Voy a borrar todo.
Nada más me estoy trayendo la tablita de datos. Dice, calcula la resistencia. Ahí mismo me dice, calcula. Desconozco la resistencia. Atravesada por una corriente con una intensidad de 5 amperes. 5 amperes. Y una diferencia de potencial de 11 voltios. Una diferencia de potencial de 11 voltios. Desconozco la R. Entonces agarro la fórmula verde porque desconozco resistencia y coloco 11 volts y la I que vale 5, ¿sí? 5 amperes. Y ahí va. ¿Dónde dejé la calculadora? 11 entre 5, 2.2. Muy bien, es correcto el dato que me dieron, 2.2. Y acuérdense, la resistencia son ohms. ¿Sí? Dudas de cómo encontrar resistencia, de cómo encontrar voltaje y cómo encontrar intensidad de corriente usando la ley de Ohms. Por mi parte, ninguna, profe, gracias. No hay dudas. Ok, muy bien. Ceci, Karina, ¿pueden levantar la manita si no tienen dudas? Ok, muy bien, Karina, muy bien, Ceci. Ok, muy bien. Yo les voy a hacer la pregunta que ustedes siempre me dicen. ¿Ya se dieron cuenta que no es difícil? Si nos dan las herramientas para poder usar las fórmulas, no es difícil. De repente, yo les apuesto porque me ha pasado en muchas generaciones que dado este módulo, mucha gente no continúa, ¿sí? Aquí se quedan. Y yo les digo, es que entren a las sesiones, intenten hacer el esfuerzo de entrar y se van a dar cuenta que no es muy difícil. En la última sesión, la última semana, la semana 4, la última sesión, la mayoría de los problemas que van a hacer es un repaso de todo lo que hemos visto. La última semana, prácticamente ustedes lo van haciendo y yo lo voy a, y después de que ustedes terminan de hacerlo, yo lo hago. Al final, en la semana 4, se van a dar cuenta que ustedes solitos, van a poder resolver todos los problemas que vamos a ver. ¿Por qué? Porque para eso los estoy capacitando. ¿Para qué? Para que ustedes puedan entender y comprender. Ya para despedirnos, hagan este último problema, ¿sí? Encuentren lo que ahí nos pide. El primero que termine me dice, La intensidad de corriente sería de 3 amperes. muy bien, Judith, vamos a esperar el resultado de los demás y ahorita lo resuelvo yo. Muy bien, Ceci. Sí me dio los mismos 3 amperes, profe. Muy bien, Marco. Muy bien, déjenlo resuelvo yo, ya para que se vayan a descansar y darles las indicaciones del fin de semana. Ok, ahí va. Voy a borrar todo esto, porque esto ya no lo ocupamos. Siempre manejen datos. Ahí se van a dar cuenta que si ustedes manejan datos, van a saber qué es lo que me falta, qué es lo que no tengo.
Y si no lo tengo, acuérdense, hay que despejar, ¿sí? Sobre todo cuando yo tengo potencia, de la potencia puedo despejar y encontrar I, encontrar R, como lo acabamos de ver. Entonces, siempre, dependiendo de los datos van a saber. Dice, un tostador eléctrico posee una resistencia de 40 ohms. Dice, cuando está caliente, ¿cuál será la intensidad de corriente? Ahí mismo me dice, ¿cuál será la intensidad de corriente, que es la letra I, que fluirá al conectarlo a una línea de 120 volts? Aquí yo desconozco la I. ¿Qué fórmula utilizo? Pues la última. ¿Sí? Desconozco la última fórmula y luego ya pongo volts son 120 entre 40, que es la resistencia, 40 ohms, y me lo voy a traer más aquí abajo. Ok, 120 entre 40, pues lo que me habían dicho ustedes son 3 y la unidad de medida son amperes. Ok, muy bien. Marco, Cecilia, Karina, Judith, dudas de lo que acabamos de ver el día de hoy. No hay dudas. Ninguna duda, profe, gracias. Bueno, ya Ceci y Karina también ya levantaron la mano. Ok, indicaciones del fin de semana. Se supone que nosotros nada más estamos disponibles de lunes a viernes, se supone. En mi caso, mañana me conecto en la mañana un rato. Ahí voy a estar conectado en la mañana. Luego me conecto en la mañana y me desconecto y me vuelvo a conectar como a las 5 de la tarde o 6 de la tarde, por si hay dudas, responderle lo más rápido que se pueda. El domingo sí voy a estar yo conectado desde las 9 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde de manera intermitente, porque voy a estar calificando y ahí voy a estar dando respuesta a alguna duda que ustedes tengan. En el momento que ustedes tengan una duda, búsquenme, ¿sí? Mándenme un mensaje ahí a la plataforma, díganme, maestro, tengo dudas aquí, ayúdeme, y con todo gusto yo les voy a ayudar, ¿sí? Yo les he dicho, ténganme mucha confianza, yo los voy a apoyar hasta donde yo pueda, yo voy a estar apoyándolos para que este módulo no se les dificulte. Yo estoy a toda su disposición. El domingo voy a estar conectado toda la mañana para que no se sientan solos, porque de repente se sienten solos y dicen, no, ya me voy a dar por vencidos. No se den por vencidos. Van a la mitad ya de prepa en línea. Entonces, no se me desesperen, sé que es difícil, sé que es complejo, pero ustedes ténganme confianza, yo les voy a tener toda la paciencia del mundo para que ustedes terminen este módulo sin ningún problema, sin ningún inconveniente, ¿sí? Cuentan con todo mi apoyo. Entonces, Marco, Ceci, Karina, Elizabeth o Judith, ¿dudas? No hay dudas. Muy bien, Judith. Ceci dice que tampoco. Ninguna duda, profe, gracias. Muy bien, Marcos. Muy bien, Karina. Pues entonces, de mi parte sería todo por el día de hoy. Que tengan una bonita noche, que tengan un buen fin de semana. Cuídense mucho y estoy al pendiente de ustedes por medio de la plataforma, por medio de mensajes. Ahí voy a estar al pendiente de ustedes. Cuídense mucho, que tengan un buen fin de semana, que descansen. Hasta luego. Hasta luego, profe. Que descanse. Muchísimas gracias, Marco.